El actor es Alexander Skarsgård y fue dirigido por un francés que se llama Xavier Barrault. Y no se le llama ni corto ni anuncio, sino moving visual, o una secuencia visual en movimiento. Y bueno, a mí me gusta pensarlo como una posibilidad impresa que es puesta en movimiento. Este moving visual empieza con una explosión, ¿no? Que es esta bola de fuego que es absolutamente inocua, porque no destruye nada, y que vuelve a aparecer en otras instancias. Después vemos escenas de parejas besándose en una zona que es una referencia obvia a la película Zabriskie Boys de Antonioni del 67. Nada más que en la película de Antonioni, como son los 60, están desnudos. Que es una escena del Valle de la Muerte en California, que tiene que ver con este amor libre, ¿no? En los 60 y 70. Después hay esta frase que dice: "Hold on to me against time, against the world, weightless, effortless, flawless." Vemos este campo de monócromos y bueno, como ustedes saben, el monócromo es uno de los símbolos del modernismo. Bueno, que representa el grado cero de la representación o su negación con Malevich, la pintura abstracta y el minimalismo. Estructuralmente, el moving visual está estructurado en capítulos y así toma de prestado el formato de cine de ensayo de los años 60. Más adelante vemos una escena de sexo heterosexual anal simulado frente al espejo, que bueno, no se le quitan los jeans Calvin Klein, pero es una referencia también explícita a, bueno, un poco vaga, a esta película de Bernardo Bertolucci, no sé si la conozcan, El último tango de París, que hay una escena de sexo anal que fue como icónica también de esa época y de cómo se empezaban a abrir al imaginario popular estas nuevas formas que iban más allá de la sexualidad normativa hasta acá. Y bueno, esta relación en la película es sobre una pareja anónima que solo ocurre en el plano sexual, que fue muy controvertido. En el moving art, se lleva a cabo en una escena destartalada o en ruinas. Y bueno, la escenografía en el resto de las escenas es o vintage, ¿se acuerdan de la escena con la televisión y los sillones viejos? O tiene lugar en este interior impecable de cemento pulido, que son brillosos y neutrales y con luz muy fría, que bueno, se refiere mucho a la arquitectura de interiores hoy en día, en general y específicamente a la arquitectura de los museos de arte contemporáneo construidos en los últimos 5 años, ¿no? Las famosas white boxes, cubos blancos. También vemos cementerios de coches o de ruinas industriales, que son como los momentos de crisis en el moving visual. Y bueno, los intertextos y el sobrevoz enuncian palabras vacías que en realidad no tienen relación con la secuencia de imágenes. Y bueno, uno de los títulos de los supuestos capítulos es Endgame, o fin de partida, que se refiere a la partida de ajedrez, pero es también una referencia a la famosísima obra absurdista de Beckett, que es otro de los íconos del modernismo, ¿no? Que cristaliza la experiencia de la posguerra, el existencialismo y el no significado de la vida modernista. Y bueno, en la retórica del moving visual, el modernismo se convierte como este ente formal, invencible, indestructible, irreemplazable, ¿no? La estructura modernista del principio, la blanca, la cual atraviesan los modelos, y el monócromo persisten a pesar de estas bolas de fuego, que son como unas pseudoexplosiones. Entonces, en ese sentido, yo lo veo como una alegoría de cómo la crítica está neutralizando a la crítica en sí. Y como ya lo mencioné antes, la oposición dialéctica que es inherente al modernismo y la negatividad, que es lo que se considera que está como fuera de la ley, de lo cual, por ejemplo, Zabriskie Boys y El último tango de París son íconos o representativos. El modernismo obviamente incluye también sus propias ruinas, una de ellas es Endgame de Beckett, la tabula rasa, la idea de la destrucción creativa, destruir para comenzar de nuevo, y todos estos motivos se estetizan en el moving visual, ¿no? Que además la gente que se dedica a la publicidad tiene las mismas referencias que nosotros, ¿no?
también van a escuelas de arte. Entonces, Provocation de Calvin Klein recicla el lenguaje del modernismo, pero ya sin significado. La provocación se convierte en un mero gesto estetizado que no tiene consecuencias. Y bueno, es también revelador que en una inclusión termina con una afirmación vitalista y positiva, que dice "Life is adoration", ¿no? Que contrasta con la referencia en de Entonces, el modernismo, con toda su crítica, se ponen en un pedestal. Y bueno, la vida, ¿no? Adoration, la vida es adoración, es el fetichismo de la mercancía. ¿Se acuerdan de esa escena al final? Que está él como adorando el zapato. Entonces, podremos relacionar esta afirmación de life is adoration con un discurso emergente en nuestras sociedades que teoriza esta filósofa alemana que se llama Mercedes Bunz, que ella dice que hay un discurso afirmativo que está poniendo en peligro la verdadera crítica, que va más allá de la simulación de la oposición y de la crítica superflua del reciclaje de los referentes críticos que aparecen en Provocation. Y bueno, según Mercedes Bunz, lo que empapa nuestra cultura contemporánea es un discurso afirmativo. Y para ella el ejemplo de esto es la plataforma de Facebook, ¿no? La cual diseña las acciones de los usuarios restringiéndolas a ser positivas. El me gusta, te gusta, le gusta o nos gusta, ¿no? En esta plataforma social no existe como lo opuesto al me gusta o no me gusta, o un odio. Este botón ni siquiera está planeado y las acciones de los usuarios de Facebook están diseñadas para ser únicamente positivas. Si uno quiere disentir, hay que tomarse la molestia de elaborar un comentario, ¿no? Entonces, al hacerlo más fácil, esta plataforma de Facebook cultiva la afirmación y el consenso en vez de la crítica. Esta nueva cultura de la afirmación tiene obviamente una nueva dimensión social, evita o pasa de lado el orden dialéctico del discurso modernista y lo reemplaza con la proposición afirmativa me gusta, propagando un estilo discursivo que se está haciendo más y más dominante en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo funciona el poder? Pues el gobierno administra la afirmación y la producción de consenso, indicando una buena disposición de intenciones, pero ignorando su responsabilidad, lavándose las manos, ¿no? Y esta es la manera en que, por ejemplo, muchas corporaciones que son demandadas por la sociedad civil dicen, no nos gusta el problema, simpatizamos con ustedes, estamos de acuerdo, pero no somos responsables. Y esa es la forma en la que está manejándose el nuevo discurso afirmativo ante la oposición o el antagonismo. Entonces, el nuevo discurso de la afirmación está dividiendo la herramienta de la oposición directa y, bueno, haciendo también invisible la forma de poder que opera dentro de este nuevo discurso. Y bueno, en este contexto, una de las nuevas formas que están surgiendo es, estoy segura que están familiarizados con cómo funciona el colectivo Anonymous, ¿no? Que utilizan esta técnica de irritación para hacer que se caigan las páginas web y nada más como joder el sistema un ratito, ¿no? Esa es su forma de interacción y de oponerse. Otra instancia de esta forma diluida de crítica es evidente en la manera que se presenta un programa de maestría de la Escuela de Artes Británica de Goldsmith, ¿no? Que nos dice, este es como el logo de la maestría. El objetivo es, cito, repensar la globalización como prácticas culturales e intelectuales. Su programa está, cito, diseñado para estudiantes interesados en acercamientos críticos al impacto de la globalización y a la circulación internacional de la cultura visual. Incluye desarrollar un entendimiento de cómo el arte responde a los temas de globalización, cómo el activismo y las prácticas críticas intervienen a través de instituciones y cómo la experiencia y teoría postcoloniales se han mudado de los márgenes a los centros culturales y geográficos. El campo de estudio está posicionado de manera crítica frente a la liberación de los movimientos anticoloniales,
los movimientos revolucionarios de los años 60 y los que persisten hoy en día, y sus actuales procesos de autoconstitución política. Considera también las demandas del mercado para producir referencias culturales visibles claramente a lo largo del planeta. En diálogo con estas tensiones, el programa busca mapear cómo en el siglo XXI la práctica creativa construye nuevas realidades dentro de la globalización. Ahora, esto como es un paso más allá de lo que se conoce como los estudios culturales, que tenían como uno de sus ejes centrales pues la teoría postcolonial, ¿no? Que era obviamente un discurso crítico de ver cómo la identidad que en las ciudades coloniales se construía a partir de una identidad impuesta por lo europeo, y entonces los estudios postcoloniales trataban de, bueno, creaban este sujeto crítico, ¿no? Y en ese sentido eran los estudios emancipatorios. Pero este nuevo programa, ¿no? Implica estar en diálogo, y eso es como un eufemismo para neutralizar la oposición. Otro de los problemas que yo encuentro con este programa es que plantea el fenómeno de la globalización como meramente cultural, obviando los aspectos geopolíticos y económicos. La práctica crítica se relega únicamente a la que se ejerce en las instituciones y busca insertarse en el mercado cultural global, tanto como observador como productor, ¿no? Y eso me resonó bastante. El crear estudiantes o egresados que pudieran crear símbolos que fueran legibles globalmente. Entonces, como reafirmando la tendencia a homogeneizar nuestras culturas y nuestras sociedades a partir de la globalización. Y bueno, la práctica creativa se convierte entonces en un vehículo más de la globalización. Ellos dicen, para construir nuevas realidades, ¿no? En vez de enfocarse, por ejemplo, en la manera en que la globalización destruye formas de vida y los modos de ganársela o despoja y demás, etc. Entonces, además de que el proyecto crítico del modernismo, ¿no? Ya neutralizado y disfrazado de oposición con este discurso afirmativo, como les contaba, además de que esto está al centro de la cultura, como veremos más adelante, al nuevo arte se le considera como un nuevo tipo de acción política. Bueno, después de todo, el campo de acción de la crítica es la política. Y a la cultura, como lo dice el eslogan de la Fundación Prins Claus de Holanda, dice, la cultura es una necesidad. Se piensa también que las voces de los artistas son importantes para darle forma a la sociedad y que el arte es necesario. Por estas razones, el Estado, la iniciativa privada y la sociedad misma le atribuyen a la cultura y al arte un valor político decisivo, por lo que por un lado invierten en el campo de la cultura con el objetivo de generar plusvalía tanto política como económica. Por otro, ¿no? Hay que considerar que hoy en día el arte y las prácticas culturales tienen cabida, además, bueno, es decir, son como parte esencial de la red de estrategias y de preguntas de los movimientos sociales. Voy a elaborar esto un poquito más adelante también. En nuestro contexto en el que hoy en día el campo político y mediático están profundamente unidos, ¿no? Se habla que además de la política que se hace únicamente a través de los medios, y del activismo también, que se lleva únicamente a través de los medios. Entonces, las prácticas culturales contemporáneas nos indican un nuevo orden social en el que el arte se fusiona con la vida, ¿no? El mandato modernista de fusionar el arte con la vida, en cierto sentido, ya se ha cumplido, y se privilegia la experiencia vivida, la comunicación colectiva y la política performativa. Por otro lado, la mercantilización de la cultura y su utilización como un recurso, al igual que esta fusión entre arte, política y medios, han impactado significativamente la forma que operan las economías capitalistas. Entonces, por un lado, medios y política están profundamente imbricados, y por eso la cultura tiene que ver la relación entre medios y política. Por otro, las prácticas culturales tienen que ver directamente con el mercado y con la producción capitalista, ¿no? Y por otro, la forma en la que se relacionan tanto arte como política y medios impactan
la forma en la que funciona la economía capitalista. Entonces, ¿cómo impacta esta predominancia de la cultura en la economía? Hoy en día, y esta es una escuela de pensamiento italiana que se llama obrerista, que empieza a surgir en los años 80 y sus pensadores principales son Hardy Negri, Tony Hart Tony Negri y Michael Hart, que es como la versión light, pero están también Mauricio Lazarato, Franco Berardinifo, Cristian Marazzi. Y ellos teorizan lo que se llama, pusieron al centro de la economía capitalista al trabajo inmaterial o cognitivo. Y para ellos este nuevo tipo de trabajo es el que está predominando sobre la producción industrial. A ver, ahora, esto no quiere decir que ya no haya producción industrial, no, al contrario, vean cómo en el sureste de Asia y en China están creciendo y habiendo más fábricas, o sea, la producción industrial sigue obviamente a todo lo que da. Lo que pasa es que la fuente de plusvalía, de donde más saca ganancias las corporaciones, no es de la mercancía materialmente, sino de las ideas, de los símbolos que ponen en el mercado estas mercancías. Entonces, el trabajo cognitivo y material que se pone en una mercancía, o sea, el marketing, es el donde sacan la ganancia principal, ¿no? O sea, la principal fuente de plusvalía es la producción y la diseminación de signos. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo creativo está indexado en todas las áreas de la vida económica. Bueno, esto también implica la producción de la vida social. O sea, el trabajo inmaterial o cognitivo crea formas de vida o estilos de vida a los que yo me formo o me conformo a sí mismo consumiendo. Y bueno, esta es una nueva forma de lo común que tiene al centro la cultura. ¿Y qué pasa con el arte contemporáneo en este contexto? Está como cercada por una red de protocolos que dicen o que dictan las formas de producción del arte que circulan en exposiciones, galerías, bienales y ferias. Entonces, como vamos a ver, ¿no?, dentro de lo que se conoce hoy como arte politizado, los artistas pueden tomar como tema la política de exposición, pero esa política de exposición tiene unos límites bien definidos. Y el ejemplo que les traje para mi plática del viernes es un ejemplo de cómo se rompieron esos límites por el mundo del arte. Y hay evidentemente un cerco de consenso en el mundo del arte que está en cierto sentido fusionado con las sensibilidades políticas, ¿no? Es decir, la iniciativa privada y la pública utilizan al arte como instrumento porque la consideran como capital social y como un recurso. Hay mucho dinero en juego en el arte contemporáneo hoy en día. No conozco mucho de la escena en Colombia, pero en México hay mucho dinero en juego y en otros lados también. Entonces, pues otra de las preguntas que yo hago es si tiene cabida el arte autónomo comprometido en el sentido que vimos al principio que nos lo plantearon, ¿no? Entonces, ahora quiero hablar un poco sobre lo que se considera arte contemporáneo politizado. Entonces, como ya vimos por su función crítica, cuando hablamos de la relación entre arte contemporáneo y política, damos por hecho que el arte, de una u otra forma, es politizado o representa temas políticos. También prevalece la idea que la conciencia que puede engendrar el arte, o sea, el arte como una herramienta para iluminar las conciencias, pudiera catalizar la participación colectiva, política, además de que revela las condiciones escondidas del capitalismo. Entonces, como ya sabemos, como nos diría Benjamin, el presente es siempre opaco, no necesitamos distancia para poderlo ver. Pero aún así le damos al arte la tarea de enseñarnos a ver o a percibir las cosas de forma distinta. También se le considera entrenamiento para observar, alimento para la imaginación colectiva o revelación. Abundan, ¿no?, bienales y exposiciones que abordan